Marcos 11. Jesús, el Mesías, es Rey. Hemos estado viendo muchas cosas acerca de Jesús. Jesús ha estado preparando a sus discípulos acerca de la realidad de que Él no solo es el Mesías y de que el Mesías no solo era lo que la gente pensaba que era. Vimos el domingo pasado que Él también había anunciado en el Antiguo Testamento que Él era un Mesías sufriente y un Mesías victorioso, pero se olvidaban de ver la parte, o no lo veían con claridad, la parte del Mesías sufriente. Y poco a poco, a medida nos acercamos más al fin de este libro, Marcos, a través del Espíritu de Dios, está comenzando a mostrarnos con más claridad que este Mesías no es un hombre cualquiera, que este Mesías no solo venía a reinar, que este Mesías también era un rey sufriente primero, pero no nos olvidemos, Él es un rey. ¿Y cómo debemos vivir entonces a la luz de esta realidad? ¿Cuán a menudo vemos que gente que no merece algo obtiene reconocimiento? No hay tal vez muchos futboleros acá, no sé si siguieron mucho el Mundial del 2010, pero nosotros estábamos apoyando a España porque muchos del Barcelona jugaban ahí, seguíamos al Barça mucho en ese entonces, y Xavi jugó un partidazo, un mundialazo, y a veces pasa así, que los mejores no ganan. Xavi merecía ganar el Balón de Oro del Mundial, y se lo dieron a Diego Forlán. Y creemos que es porque, bueno, ellos perdieron y entonces hay que dárselo a ellos. Y uno se queda como que injusto. No, él se lo merecía. El reconocimiento siempre puede que sea válido para una persona, pero la persona en cuestión no tenía los méritos suficientes como para ser reconocida. Y es subjetivo a veces todo esto de los premios, los galardones, quién fue el mejor futbolista del año, el mejor beisbolista, quién fue el mejor actor, depende de si la película fue buena o no, y tal vez alguien es mejor actor, pero la película no hizo muy bien. Siempre es subjetivo. También quien gana el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo. Son cosas subjetivas, no siempre gana el mejor. Marcos pone la narrativa que leeremos hoy en el contexto de la semana de Pascua. Por eso leímos la semana pasada que Jesús estaba tratando de dirigirse hacia Jerusalén. La Pascua estaba a punto de celebrarse. Él sabía que estaba dirigiéndose a morir. Es justamente por lo que los discípulos tenían temor. La Semana Santa, como la conocemos nosotros, Pascua, en inglés Passover. En este pasaje, capítulo 11, versículos 1 al 11, que comenzaremos a ver ahora, tradicionalmente se ha conocido como la entrada triunfal, pero ¿fue realmente triunfal como la tradición lo dice? ¿O como se hace creer a menudo? ¿Fue realmente esta la entrada triunfal? Porque cuando un rey entra triunfalmente a una ciudad después de haber conseguido la victoria, o porque estaba conquistando algo, había una coronación y un subsecuente reino, pero no vimos que pasó esto. Este relato es llamado por un comentarista la coronación falsa del rey verdadero. Porque definitivamente el rey merecía este reconocimiento. Definitivamente Jesús estaba siendo reconocido como lo que era, pero solo días después, esta misma multitud que estaba aclamándole y le decía, Hosana, con palmas y demás, días después estaría gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces esta no es una verdadera entrada triunfal, aunque popularmente y según la historia de la iglesia se ha llamado como tal, pero está lejos de serlo. Jesús vino a Jerusalén en un asno y cumplió las promesas del Antiguo Testamento. Acompáñenme a Zacarías, capítulo 9. Entonces, antes de que entremos en el texto, Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. El Antiguo Testamento nos había dicho esto. Y miren Daniel, capítulo 25, un poco atrás. Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25. Había dicho el Señor: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Y había dicho también, versículo 26, después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Una escena victoriosa porque el Mesías vendría, pero moriría primero. Y se habían olvidado de estas cosas, pero no obstante Él seguía siendo el rey prometido. Jesús vino a Jerusalén como el hijo de David prometido. Los voy a llevar por varios textos para que lo comprueben ustedes mismos. Miren el Salmo 118. Para que no me crean a mí, sino creamos a la Escritura. Salmo 118, 26. Salmo 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Este Mesías debía venir como ese Mesías prometido. Veremos en los primeros 6 versículos de Marcos 11 que Jesús es el Rey, que estaba en control todo el tiempo. Él estaba subiendo voluntariamente a Jerusalén. Él estaba subiendo voluntaria y soberanamente porque Él estaba en control. Él estaba yendo a la cruz por el gozo puesto delante de Él por nosotros. Y en el resto de versículos 7 al 11, veremos que Él debía morir primero. Venía a dar su vida en rescate por muchos, como acabamos de leer en el capítulo 10, versículo 45, que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La pregunta es: ¿cómo debemos entonces, cómo debes tú, cómo debo yo, cómo debemos nosotros vivir a la luz de esta realidad? Si Jesús en verdad es el Mesías prometido, que es el Rey, que un día va a venir a reinar, ¿cómo debemos vivir? Una primera pregunta es: ¿tú lo reconoces como tal? ¿Lo reconoces como tu Rey? ¿Es el Rey de tu vida? Porque alguien ocupa el trono de tu corazón. ¿Quién es ese? ¿Es acaso generalmente somos nosotros mismos? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me visto? ¿Lo que como? Puedes también tener que el rey de tu corazón sea tu hijo, tu hija, tu esposa, tu cónyuge. Pero realmente el Señor quiere que Él sea el rey de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que Él tenga el primer lugar. Nos sometemos a Él como tal, obedecemos a Él como tal. Y mientras vamos por estos versículos, les animo a reflexionar en esto. Versículo 1 de Marcos 11. Marcos 11, versículo 1. Dice que cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos. Y el pasaje que terminamos el domingo pasado de Bartimeo nos dejó a la salida de Jericó con rumbo a Jerusalén. ¿Se recuerdan de lo que vimos ahí? Se aproximaba la Pascua y miles peregrinaban a Jerusalén. Era típico hacer esto, era mandato hacer esto. Y Jesús no era la excepción, aunque sabía que era el lugar donde lo iban a apresar. Que ahí estaban todos los que estaban buscando matarle. Jesús estaba a punto de ser sacrificado como ese cordero pascual, que había venido a dar su vida en rescate por muchos. El camino hacia Jerusalén, como bien nos lo dice el texto, era una subida. Comenzamos a ver eso, que era necesario que subieran a Jerusalén la semana pasada. Por eso siempre se habla de subir a Jerusalén. Y algo interesante, como un dato interesante, otro día que observemos otros textos. En el futuro, cuando el Señor venga, hoy día Jerusalén,
que es lo mismo que el monte de Sión, no es el monte más alto, porque el Señor quería que siempre dependieran de Él. No sabían cuándo venía el enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor quería que dependieran de Él. Pero un día el Señor aplastará el monte de los olivos, y entonces el monte Sión, el monte de Jerusalén, será el más alto, y todos subirán a adorar al Señor. Entonces, técnicamente, si tú vienes del monte de los olivos, no subías a Jerusalén, sino descendías, porque está un poco por encima. Pues bien, habiendo dicho ese paréntesis, era una subida, por eso siempre se habla de subir a Jerusalén. El camino romano antiguo pasaba por Betfagé, por eso se menciona, que se cree que era la cima o estaba en la cima del monte de los olivos. Luego de Betfagé estaba Betania, a 1 kilómetro al sur de Betfagé, lado oeste del monte de los olivos. Y Betania era importante no solo porque el pollino estaba ahí, que vamos a leer a continuación, no solo porque dormiría ahí el resto de días que tenía de vida. Era importante también porque Lázaro vivía ahí. Jesús obró en su vida y probablemente se hospedaba con ellos. El objetivo de Marcos en el versículo 1 es situar a Jesús y a sus discípulos en la cima del monte de los olivos, desde donde despacharía a 2 de sus discípulos para ir por un pollino para que él entrara a Jerusalén. El monte de los olivos se elevaba 300 pies por encima de Jerusalén, al oriente. En la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., Ezequiel había tenido una visión en donde veía la gloria de Dios partir de Jerusalén y asentarse sobre el monte de los olivos. Y por lo relevante que es, quiero que lo busquemos en Ezequiel 11, 23. Para que entendamos también lo que está pasando, no era cualquier cosa, no es una mera descripción de ciudades y lugares y pasó por la 30 y se fue por Monroe y tal, no, es relevante. Ezequiel capítulo 11 versículo 23, desde el 22, entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Este es el monte de los olivos. La gloria de Dios en tiempos de Ezequiel se había ido del templo, no estaba más en Jerusalén. Y esto es relevante porque Jesús, que es la imagen del Dios invisible, estaba regresando a Jerusalén. Zacarías también, si lo ven conmigo, si no se fueron de Ezequiel, Zacarías 14, versículo 4, dice: sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto pasará en el futuro, esto no estaba pasando ahorita, esto es cuando Él venga en gloria, pero el rey había venido, el rey se estaba acercando. Los rabinos y Josefo, que es un antiguo historiador judío, lo asociaban con la venida del Mesías, esto es el monte de los olivos. Así que el hecho que mencione Betfagé no es casualidad. Era significativo. Marcos probablemente lo menciona para asociar la entrada de Jesús a Jerusalén con su significado mesiánico, no mediático. El Mesías estaba viniendo, el Mesías estaba acercando, se había dicho que el Mesías iba a venir. La gloria de Dios se había ido del templo en el monte de Sión en Jerusalén, se había posado sobre el monte de los olivos, no había regresado más. Lo que era la señal de que Dios estaba lejos de ellos. La presencia de Dios no estaba más en ellos. Y Jesús estaba regresando y dirigiéndose al templo. Y allí en Jerusalén, ahí en el monte de Sión, ahí en la ciudad real, el rey estaba regresando. Aunque no tomaría lo que era suyo legítimamente en esta ocasión. Es el comienzo
del fin. Versículos atrás les había hablado de subir a Jerusalén también y de su muerte ahí. Estaban en Galilea, capítulo 10, versículo 32-34, dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús estaba delante de ellos, estaban perplejos, tenían miedo. Y Él les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado, versículo 33, a los principales autoridades, le condenarían a muerte y le entregarían a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarían a muerte, le entregarían a los gentiles, se burlarían de Él, escupirían, le azotarían y le matarían. Y 3 días después, Él resucitaría. Y por si no quedaba claro, en el versículo 45 dijo Jesús, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, para servir. Vino para dar su vida en rescate por muchos. El momento clave había llegado. Para esto había venido Jesús. Para esto Él los había estado preparando. Él estaba a punto de entregar su vida voluntariamente. Él voluntariamente había decidido venir y tomaba acciones para avanzar en su misión, aunque su vida pendiera en un hilo. Pero Él estaba en control, Él lo estaba haciendo voluntariamente, Él quería hacerlo. Él era el Mesías prometido, el Rey, el Hijo de David que tanto esperaban. En Marcos 8:30, si lo recuerdan, después de que Pedro dijo que Él era el Cristo, les pidió que no se lo dijeran a nadie. No era momento de revelarlo, pero ahora cada vez más estaba revelando lo más fuerte. Ahora sería público y se identificaría como ese Mesías del linaje de David, de la simiente de David, que vendría a salvar a su pueblo, a pesar de que al principio no era como ellos esperaban o como querían. Jesús había venido a dar una salvación completa y perfecta, no una liberación nada más de la esclavitud. La principal liberación que tú y yo necesitamos no es de una enfermedad. La principal liberación no es de un dictador o de un gobierno comunista. La principal liberación que tenemos no es de algo que estemos padeciendo desde chicos, algún trauma o cualquier otra cosa que se pueda mencionar. La principal liberación, y verdaderamente la única que importa y de la que se desprende todo lo demás, es libertad de la opresión del pecado. Porque bíblicamente somos esclavos al pecado. El pecado es nuestro amo, le seguimos, le honramos, hacemos lo que nos dice y nos gusta y nos satisface y nos trata mal y nos mata espiritualmente, nos separándonos de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesús para que en Él tengamos vida y vida eterna y vida abundante, para que podamos ser librados de la opresión del pecado, para que ya no haya más condenación, para que todo aquel que en Él cree sea libre y no se pierda. Y que ya nuestro amo ya no sea el pecado, sino que ahora servimos a Dios, un buen amo, un buen maestro. Pues bien, versículo 1 al final dice que envió a 2 de sus discípulos. Versículo 2 y les dijo, vayan a la aldea, enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto?, digan, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Déjenme revisar algo. En el relato Jesús no hace ninguna declaración que diga que Él es el Mesías directamente. Sin embargo, el relato del pollino es un cumplimiento intencional de Zacarías 9, como lo leímos. Predice la venida del Mesías de Israel a Jerusalén. Dice Zacarías 9:9 de nuevo, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Jesús estaba hablando con creces. Estaba hablando con las acciones que estaba haciendo. El que conocía la palabra de Dios, el que conocía el Antiguo Testamento, y el judío típicamente era muy instruido en la ley de Dios y conocían el Tanakh y conocían la Torá, sabían que esto era un cumplimiento. Jesús había venido a cumplir la palabra de Dios.
Estando en Betfagé, el Monte de los Olivos, Jesús manda a 2 de sus discípulos a la aldea de enfrente, a Betania, para conseguir un asno. Más específicamente el pollino, que no es un pollo, sino el hijo de un asno. Nadie se había sentado en este asno bebé. Nadie se había sentado antes en este pollino. Y esto es importante, no es casualidad. Esto transmite la idea de pureza. En el Antiguo Testamento, este tipo de animales eran los que se usaban en los sacrificios también. Y según la tradición y la costumbre de los pueblos de la época, el caballo de un rey no podía ser montado por nadie más, sino por el rey mismo. Y cualquier asno, cualquier caballo seguramente hubiese sido montado antes. Por eso Jesús mandó a pedir uno que no hubiese sido montado. Además, parece que las instrucciones de Jesús era la práctica antigua de angaria o requisición. El significado es que un rey o un oficial de gobierno podía reclamar derechos temporales sobre una cosa o persona para un servicio inmediato. Creo que todos hemos visto una película en la que el malo va corriendo, se sube a un auto, se lo roba, o qué sé yo, se sube a su auto y el policía va corriendo y de repente no sabe qué hacer y para el tráfico y le dice, y saca su badge de policía, lo baja y le dice, tengo que perseguir a este maleante. Obviamente no de la misma manera, pero esto no era ilegal lo que estaba haciendo. Un rey podía hacer este tipo de cosas. Nuevamente Jesús está actuando como rey, comportándose como rey, mostrando que Él es el rey. Y la respuesta de la gente, cualquier otro hubiera dicho, ¿y tú quién eres? En todo momento Jesús se está identificando como rey, como ese Mesías prometido. Él había planeado este momento desde un inicio. Conocía la Escritura y cumpliría al pie de la letra lo que demandaba. Jesús era omnisciente. Obviamente era Dios, aunque se limitó en el ejercicio de esos atributos. Obró como el Mesías, como nos dice Isaías 11, por el poder del Espíritu Santo. Estaba en control de todos los detalles. Versículo 4. Entonces los discípulos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Esto no era un robo, no era un hurto, por lo que les mencioné antes. Versículo 5, y algunos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? ¿Qué les pasa? ¿Y ustedes qué ondas aquí? No son ni siquiera de acá, ¿y ustedes qué? ¿A qué le debemos o qué? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho. Y ellos se pelearon, y ellos los metieron preso. No, y ellos les dieron permiso. Fue voluntariamente. Es bueno ver la obediencia inmediata de los discípulos. Lo que Jesús les pidió era algo extraño, era algo raro para ellos. Porque, piensen, todavía dudaban quién era Jesús. Pero parece que poco a poco comenzaban a entender más y van y obedecen. También fue una obediencia exacta al pie de la letra, no cuestionaron. Jesús estaba preparándoles, revelándose como ese Dios omnisciente que estaba en control de lo que sucedía. Y como vimos antes, no estaría robándose, no se estaba aprovechando de las personas. Jesús sabía que les iban a preguntar, lógicamente, y Él les pide que lo identificaran como Señor, como el soberano. No era un Señor cualquiera, sino el Señor, sino Dios mismo. Evidente, estas personas habrían escuchado de Jesús y sabían a qué se refería cuando le dijeron que el Señor lo pedía. Miren de nuevo, dice versículo 2, vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. ¿Cómo sabía Jesús que nadie se había montado en esto? ¿Cómo sabría que estaba ahí? ¿No había estado ahí antes? Si alguien les dice por qué hacen esto, digan, el Señor lo necesita. Esto no es como el señor cartero, el señor peluquero. Esto no es como el señor portero. Esto no es el señor maestro. Esto es Dios, el Señor,
Él estaba en control de todo lo que pasaba. La autoridad de Jesús que Marcos resalta aquí, resalta en todo su evangelio también. Él ha sido claro en mostrarnos a Jesús como siempre estando en control. Jesús sabía que el pollino nunca había sido montado. Él estaba en control de cada detalle, de cada circunstancia, tenía en alto la palabra de Dios y cumpliría al pie de la letra todo lo que Dios le había dicho, todo lo que Dios había dicho a través de su palabra. Y lo que vemos en estos primeros 6 versículos vemos cómo Él nos prepara para su entrada a Jerusalén. Es evidente su conocimiento previo, es evidente su soberanía. Solo el Mesías, solo el Rey prometido podría haber hecho esto. Las connotaciones mesiánicas del pasaje son claras. Por uno leímos que el Mesías vendría en un pollino. En la antigüedad era prerrogativa de un rey expropiar temporalmente bestias de carga. Ya hemos hablado de esto. Habla del rol de Jesús. Una bestia de carga que no había sido subyugada era considerada sagrada. No había sido montada, era sagrada para el rey. El rey no podía usar algo que había sido usado. Según la tradición judía, solo un rey podía cabalgar un animal de este tipo. Las personas pudieron haber cuestionado, ¿cómo así? ¿Este Jesús quién es? Este no es un rey, es un buen maestro, lo hemos escuchado, pero no es un rey. Cuando le dijeron lo que él decía, obedecieron también, reconociéndolo como tal. Un rey entraba a una ciudad en la última etapa, montado en una bestia de carga, un caballo, un asno. Jesús entró a Jerusalén cuando fue la hora. Él sabía esto de antemano, estaba en control y estaba ejerciendo su derecho como rey. No entró a Jerusalén a ver qué pasaba. Él no fue víctima. A Jesús no resulta que lo atraparon, y lástima que su vida solo duró un poco más de 3 años, su ministerio digo, sino que Él había venido voluntariamente, se los había anunciado, siempre estuvo con el deseo de ir. Hasta 4 veces les dijo a una combinación de los discípulos y 3 veces a los discípulos completos que Él debía venir a morir. Si Jesús es el Mesías, si fue revelado como Rey soberano, si vino a dar su vida en rescate de muchos, ¿lo reconoces como tal en tu vida? ¿Es Él tu Mesías? ¿Es Él tu Salvador? ¿Te sometes a Él como tal? ¿Le obedeces a Él como tal o como un buen deseo nada más? Como una tradición de algo que hay que hacer, de ir a la iglesia y escuchar y poner cara de piedad. ¿O realmente vives para Él? Porque si en verdad Él es Rey, quiere decir que somos sus súbditos, sus hijos, o somos sus enemigos. Y en segundo lugar, vamos a ver que Jesús el Mesías es adorado como Rey soberano también. Y que cuando venimos acá, cuando cantamos, cuando hacemos todo para la gloria de Dios, le estamos adorando también como tal. Versículos 7 y 8 dice: entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos. Y Jesús se sentó sobre él. Esto no era típico, esto no era normal. Muchos tendieron sus mantos en el camino también. Y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Tal vez porque la imagen ya se nos hizo común, la entendemos bien y sabemos cómo fue y Hosana y tal. Pero no era normal hacer esto. Ya que el pollino nunca había sido montado, no tenía una montura. Así que los discípulos usaron sus mantos para hacer uno improvisado para Jesús. Es primera vez, de hecho, que Jesús hacía esto. Los peregrinos que iban a Jerusalén para la Pascua no solían hacer esto tampoco. Es significativo. Jesús estaba cumpliendo las implicaciones mesiánicas que leímos de Zacarías 9 también. Su entrada recuerda varias entradas reales de la Biblia o la historia judía. Salomón en Primera de Reyes 1, Jehu en Segunda de Reyes 9, en Zacarías 9. Tanto los mantos como las ramas que arrojaban preparaban el camino para Jesús como Rey. Esta acción implicaba el hecho de arrojar el manto, el hecho de arrojar las palmas, implicaba sumisión a un rey. Sin embargo,
como veremos, como mencioné al principio, vemos que simplemente fue superficial, que fue momentáneo. Cuando lo que en su concepción mental fue diferente de lo que vieron que Jesús venía a hacer, dijeron: este es un impostor, que se muera, libérennos al asesino Barrabás. Porque en su concepción el Mesías tenía que libertarlos de Roma. Por eso es como: claro, ven, y sacamos la casa por la ventana porque tú vienes a liberarnos de los romanos. Pero cuando vieron que Jesús primero venía simplemente a pagar por los pecados del pueblo, no les gustó. Y todos esos que le habían seguido, ¿qué se hicieron? ¿Dónde estaban? El término usado acá para ramas es un término general que puede significar hojas, ramas o pasto incluso. Juan habla de ramas de palmera, lo que dio origen a que se llamara en inglés Palm Sunday o Domingo de Ramos, como le llamamos en español. Algunos han tratado de decir por ello que no fue en Pascua, sino que fue en la fiesta de los tabernáculos, pero no hay evidencia de esto. Y contradice la lectura normal del texto y lo que viene a continuación en los evangelios. Jesús, al montar un pollino, un asno, no solo se identificó con la tradición davídica, sino que también significó que en su primera venida Él vino no a reinar, sino a morir. Él vino mansamente. No vino con armas, no vino gritando, no vino a pelear. Entró en un asno como señal de paz. Jesús vino como un rey manso, gentil y paciente con su pueblo. No vino a destruir a los enemigos de Israel, sino a rescatar al hombre de su pecado. En este pasaje Jesús vino a la gente como el rey prometido, pero un día Él regresará como un rey victorioso. Y Él juzgará, y entonces será demasiado tarde para rendir nuestra vida a Él. Y Él vendrá a juzgar a todos los que le han rechazado. Pero ahora venía como un cordero, humilde y manso, que es llevado al matadero, que no presenta obstáculo. Versículo 9. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Para ellos era como: nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien. Todo lo que necesitamos es que quiten a Roma de encima. Y entonces el reino de Dios en esta tierra va a comenzar. ¿Y su pecado? La presencia de Dios se había retirado del templo, no estaba más ahí. Eran sacrificios al aire. Su corazón estaba lejos de Dios. Por más que hicieran buenas obras, las buenas obras para Dios son como un trapo de inmundicia si no se hacen con un corazón recto. En esta época, había muchos visitantes de Galilea de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Muchos de ellos estaban al tanto de los numerosos milagros que Jesús había hecho en esta región. Juan específicamente menciona que lo reconocieron por lo que había hecho con Lázaro, y ya que era de la aldea cerca de Betania, le conocían. Jesús no era una novedad acá. Estaba conocido, y los líderes religiosos no habrán estado felices de que se le tratara como rey, que era justo lo que temían y lo que Herodes temía. Hosana quiere decir sálvanos ahora. Y Hosana en las alturas, lo que dicen al final, es una expresión típicamente suprema de alabanza. El pueblo está alabando a Jesús como el Hijo de David, está reconociéndolo como tal. Mire, dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Pero para ellos era algo que ahorita comienza. Jesús viene entrando y ahorita les vuelan la cabeza a todos estos. Ahorita comienza el reino. Los gritos del pueblo junto con el título mesiánico, Hijo de David,
dejen claro que la multitud entendía las afirmaciones de Jesús de ser el Mesías. Entendían esto. Marcos se había asegurado de presentarlo en el relato de Bartimeo como Jesús, hijo de David. Estas fueron las palabras de Bartimeo. Y ahora las multitudes le llamaban así. Estaba Bartimeo atrás yendo con él y es como ¡wow! Pero había un problema. A pesar de lo que dijeron y reconocieron, ellos querían solo ser liberados, lo hablamos, pero no de su pecado. No se consideraban pecadores. Querían ser bendecidos nada más. Querían ser prósperos. Querían las riquezas. Querían la paz. Querían la tranquilidad. Y parece que eso buscamos a veces nosotros también, ¿no? A veces queremos, y creo que siempre, queremos vivir en paz. Queremos estar tranquilos. Queremos que las cosas nos salgan bien. Queremos no estar enfermos. Queremos no tener problemas. Y por eso cuando las cosas se arrecian en la vida, generalmente la gente busca a Dios de una u otra manera. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Difícilmente cuando un avión está cayendo alguien es ateo, ¿no? De alguna manera, aunque sea un Dios mío, ayúdame, surge solo por si resulta. Y a veces podemos ser así, como los judíos. Acordarnos de Jesús, acordarnos de Dios cuando las cosas van mal. Porque todo lo que queremos es estar tranquilos, que nos salga bien, encontrar una buena esposa para mi hijo, encontrar un buen cónyuge para mi hija, tener un buen trabajo, que me dejen vivir tranquilo, que no haya problemas, que no haya delincuencia. Es como que uno lo que quiere, no tener enfermedad, estar sanito. Pero cuando el Señor nos dice, confía en mí, búsqueme a mí y yo me ocuparé del resto de tus cosas. Cuando Él nos dice, el que quiera venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, decimos, no, pues ahí sí está difícil, es que yo tan intenso no quería, yo solo quiero como vivir tranquilo, vivirla al suave. Y el Señor te dice, toma tu cruz y sígueme, deja de vivir para ti y vive para mí. Nos cuesta. Cuando el Señor nos pide algo, cuando el Señor nos pide amarle y servirle, decimos, no, sí, yo solo quería mandar un cheque como el joven rico, ¿no? Ellos buscaban el cumplimiento de todas las promesas del reino, pero no reconocían que su vida estaba alejada de Dios. Lo que se demostraría por sus frutos lo conocemos, ¿no? Luego lo rechazaron. Luego estaban diciéndole, crucifícale. Pedro mismo le negó. Pero Jesús no se dejó engañar. Sabía que no había fe en Jerusalén y lloró por ella. Le habían negado ya antes, habían dudado de él, habían dicho que lo que él hacía lo hacía por el poder de Satanás. Miren el versículo 41, Lucas 19, 41 dice, cuando se acercó al ver a la ciudad, lloró sobre ella. Lucas nos dice esto adicional, diciendo, si tú también hubieras sabido que en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró amargamente sobre Jerusalén porque dice, me has rechazado a mí, yo he venido a ofrecerles paz, pero paz con Dios primero, para después ocuparme de todo lo demás. Y si Israel hubiera creído, las cosas hubieran sido diferentes. Pero Israel no quiso creer, no quiso abrazar la promesa de Dios, no quiso ver su necesidad de un Salvador. Y Jesús llora, sabiendo que como juicio de Dios en el año 70, solo unos 40 años después, Israel y el templo sería destruida. El templo que tanto estimaban ellos, mas no Dios. Ya no más Dios, por lo que había pasado, la gloria de Dios ya no estaba ahí, sería violentado. Jesús era el hijo de David, el Mesías,
el Rey prometido. En el versículo 11, versículos 15 al 17 y 28 veremos a Jesús limpiando el templo. Capítulo 12, versículo 1 al 40 lo veremos desafiando a los líderes religiosos de Israel. En el capítulo 14, versículo 61 lo vamos a ver aceptando ser el Mesías ante Caifás, que era el sumo sacerdote. En el capítulo 15 lo vamos a ver crucificado como el Rey de los judíos, en son de burla. Jesús no asumió su trono terrenal al entrar a Jerusalén. Era necesario identificarse como tal, sin embargo, y actuar con autoridad para poder cumplir la misión a la que había venido y preparar el camino para su segunda venida. Él fue vindicado a través de su resurrección por el Padre y un día, como veremos en el capítulo 13 y 14 de Marcos también, un día va a regresar a juzgar y a reinar. Y hoy día el Señor le ha levantado y está a la diestra del Padre, reinando en el trono universal de su Padre hasta que, como dice el Salmo 110:1, todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Él vendrá y reinará. Y está dando la oportunidad, como Lucas dice en el capítulo 21, hasta que el tiempo de los gentiles termine. El Señor está dando la oportunidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor está dando la oportunidad para que hoy te arrepientas de tus pecados, para que hoy veas tu necesidad que tienes de Jesús, para que hoy digas, yo no le sigo a Él, yo no lo reconozco como tal, o tal vez sí le reconozco como tal, pero no le amo como tal, no le sigo como tal. El joven rico le reconocía como tal, pero cuando se le dijo, toma tu cruz y sígueme, dijo, no, tanto así no. Versículo 11 del capítulo 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Marcos estaba como generando algo, una expectativa y ¡pum! Versículo 11, termina radicalmente todo y dice que se fue. El cambio de Marcos es un cambio de tono bastante drástico, es menos descriptivo, lo corta ahí en el versículo 11 prácticamente. Marcos lo que está haciendo es advertir, en contra de confundir un entusiasmo que el lector pueda tener al leer esto, de que Jesús entró y le pusieron palmas y le arrojaron y hosana y wow. Marcos quiere advertir en contra de confundir entusiasmo por fe y popularidad con discipulado. Esta gente tenía entusiasmo, estaba bajo el efecto de la adrenalina tal vez, pero carecían de fe. Y muchas personas se entusiasman tal vez con una iglesia, se entusiasman en un periodo de su vida que sienten que están bien y les gustan los cantos y la comunión y tal vez el mismo idioma, pero tal vez no hay fe, tal vez nunca la hubo. Y a las primeras de cambio, a la primera de solución, que va a pasar siempre, te vamos a fallar todos, yo te voy a fallar, porque somos hombres y maldito el que confíe en el hombre. A las primeras de cambio, dice, no, en esta iglesia XYZ. Y pasan un tiempo sin ir a la iglesia. Y luego encuentran otra iglesia y el entusiasmo y la algarabía y las mantas. Y tal vez en esta iglesia sí cantan y saltan y lo demás. Y wow, la emoción, emocionalismo, lloro. Pero sigue sin haber fe. Te van a fallar de nuevo. Te vas a entristecer, vas a hablar mal y vas a pensar que Dios es el que te ha fallado y eres tú el que no crees. Y eso se repite una y otra vez. No hay iglesia perfecta, no hay hombres perfectos. Seguimos a Jesús, quien es el autor, el consumador, el perfeccionador, dice otra versión, de nuestra fe. Seguimos a Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Seguimos a Jesús,
quien nunca nos falla, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Seguimos a Jesús, quien ha prometido terminar la obra que comenzó un día en nosotros. Seguimos a Jesús, que es siempre fiel a pesar de nuestra infidelidad. Cuidémonos de que lo que estamos haciendo no es meramente por entusiasmo, porque el entusiasmo se muere bien fácilmente. En un día como hoy, de mucho frío, ¡oh! Entusiasmo. En día de mucho calor, mucho calor. En día de mucho cansancio, es que mucho cansancio. Excusas hay miles. Pero, ¿o crees o no crees? Jesús, y esta misma gente, solo un par de días después gritaría: crucifícale. Solo hubo entusiasmo, fe no había. Jesús entró al templo a solas, lo vemos ahí, dice que llegó al templo. Había venido a esto. Jesús entró y vio la corrupción. Vio que Dios no estaba ahí. Eso era un comercio. Pudo ver la corrupción y juzgar al día siguiente. Vamos a ir a eso después, los próximos domingos. Su reacción al día siguiente fue una decisión pensada, intencional. No fue abrupto, no fue un capricho. Cuando arrojó las mesas no fue que se acababa de dar cuenta. Llegó a ver antes esto, ya sabía cómo era. Era un mero comercio, vestido de religión. Era mera piedad de parte de los fariseos, disfrazado de religión. Esto es lo que la religión hace. Mata, divide, te pone una carga pesada que Dios nunca pone. Habiendo visto esto, se fue a descansar a Betania, ya que era normal que los visitantes se quedaran en ciudades o aldeas circundantes, ya que eran muchísimos peregrinos los que habían ahí. Por eso se cree que probablemente se quedó con Lázaro y sus hermanas. Esa fue una de las primeras claves de Marcos, que el templo no es la habitación del Hijo de Dios. En tiempos de Ezequiel, como vimos al principio, la gloria de Dios se fue del templo y posó sobre el monte de los olivos. Ahora, irónicamente, el que es el resplandor de la gloria de Dios descendió del monte de los olivos hacia el templo y procedería a juzgar al día siguiente. La gloria de Dios descendió y vio y dijo: esto no es de Dios. Y al día siguiente vamos a ver que Él juzgó y destruyó todo lo que estaban haciendo ahí. Si Jesús es el Mesías, si fue adorado como Rey soberano que vino a dar su vida en rescate por muchos, ¿lo estás adorando como tal? ¿Hay fe en tu vida realmente o es un mero entusiasmo? Porque si ese entusiasmo se te va a pasar y vas a ver la falta de nosotros. Se te va a pasar en la época de romanticismo y vas a ver las faltas que todos tenemos y las faltas que esta iglesia tiene y vas a culpar a Dios. Pero realmente solo será prueba de que nunca hubo fe en ti. Porque el que tiene fe y fe en verdad en Cristo, le ama y le sigue y le sirve. A pesar de las faltas de los demás. Porque todos somos hombres. Todos estamos caminando juntos. De la mano, unos medio de la mano, unos solo rozando los codos. Pero estamos en esto juntos, caminando, dependiendo del Señor. El único a que seguimos es al Señor. A mí no me siguen, a mí no me sigan. Yo no soy digno de que me sigan. Jesús es el único digno de que le sigamos. Mi labor es únicamente capacitarles, entrenarles, decir lo que Jesús dijo, no lo que yo quiero. ¿Es Jesús tu Rey? ¿Es tu Señor? ¿Le sigues o le sirves a Él? ¿Estás esperando en Él ese día cuando Él venga? Los redimidos deben reconocer a Jesús como el Rey soberano. Deben reconocer a Jesús como digno de su misión completa. Deben adorar a Jesús reverentemente. ¿Qué esperas de Él? ¿Que te solucione los problemas? ¿Que te bendiga? ¿Acaso somos nosotros como esta gente de Jerusalén? Sí, a veces yo soy así. Y a veces no busco a Jesús porque yo le necesito, sino por lo que puedo sacar de Él, por lo que me puede bendecir. Que esto nos sirva de advertencia.
que le amemos, que le adoremos, que le sirvamos, que amemos lo que Él ama y que odiemos lo que Él odia, que anhelemos su venida. Agustín de Hipona dijo célebremente hace muchos años: aquel que ama la segunda venida del Señor no es quien afirma que está lejos o que está cerca, es aquel que, ya sea que esté lejos o cerca, espera por ella con fe sincera, esperanza firme y amor ferviente. Esperemos por la venida de nuestro Jesús, que ahora ya no vendrá como un siervo sufriente, sino como un rey victorioso. Y si Él no es tu rey, si Él no es tu Señor, si Él no es tu maestro, ríndete hoy y dile: Señor, creo y al mismo tiempo ayúdame en mi incredulidad. Quiero entender, quiero creer, quiero seguirte, quiero servirte, quiero tener esa esperanza que solo Dios puede dar.